doctrina, y habían empezado a seguir las enseñanzas de Pablo y el camino, pero en un momento determinado parece que alguien les dio una idea diferente, como había en aquel tiempo muchas ideas judaizantes, y entendemos por ideas judaizantes aquellas personas que habiendo conocido a Jesús, que habiendo conocido a Dios desde el judaísmo, no estaban muy conformes con dejar estas prácticas milenarias, estas prácticas de siglos de la fe judía, sino que querían incorporar a Jesús también como parte de esta fe y continuar con las prácticas que los diferenciaban de otros pueblos y que los hacían sentir a ellos más especiales y más cerca de Dios. Así que Pablo les llama y les dice que hemos sido llamados a una libertad que tal vez ellos no entendían completamente porque había muchas personas que aún no habían tenido la oportunidad de encontrarse directamente con Jesús. Bueno, decía que ese trimestre hemos hablado de todas las obras de la carne y quiero hacer una especie de resumen, una especie rápida, porque decía que no hemos querido hacer un catálogo exhaustivo de las maldades humanas que como cristianos debemos evitar. ¿Por qué? Porque sería de poco provecho, en mi opinión, hermanos, enumerar una lista de buenos y de malos comportamientos, porque conocernos y saber a nivel intelectual que debemos hacer los buenos y evitar los malos no es de mucho provecho, me dicen amén. Amén. Es tener una lista solamente, haz esto pero no hagas esto, es solamente un conocimiento intelectual, no va a producir, en mi opinión, un cambio en nosotros, me dicen amén. Entonces, creo que no es probable que conocernos nos ayude a ser mejores porque necesitamos entender, póngame atención en esto, que hemos sido llamados a libertad. Amén. Así que bueno, hoy debemos hablar de las iras, las contiendas y las disensiones. Voy a empezar rápidamente. Este verso que nos ha ocupado dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Los separé de esta forma para poderlos clasificar: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son las que nos ocupan, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Vean cómo naturalmente se divide en 4 grupos. ¿Pueden notarlo? Lo separé a propósito. Las obras de la carne son 4 iniciales, que son tipos de pecados personales, íntimos, cosas que hacemos prácticamente de manera privada, a escondidas, pudiéramos decir, y que son sensuales, que son personales directamente. Y son el adulterio, que todo el mundo podemos saber que el adulterio es violar el pacto matrimonial, es tener relaciones sexuales con otra persona. La fornicación, que es una variante, pero que está también relacionada con lo sensual, y la inmundicia y la lascivia. Luego viene la idolatría y las hechicerías, que son pecados de tipo religioso, me dicen amén. Enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. ¿A qué les suena? Es nuestro comportamiento con nuestros semejantes. Todas estas actitudes, cómo nos comportamos ante los semejantes, manifiestan obras que no deberíamos de tener porque son obras de la carne. ¿Me dicen amén? Las borracheras, las orgías y otras cosas son aquellas en las que nos juntamos con otros seres humanos para poder cometer estos pecados. ¿Me dicen amén? Son 4 clasificaciones. Entonces, el adulterio, nomás para ejemplificarlo, para ir viendo de uno por uno. Violar el pacto matrimonial por inmoralidad sexual. La fornicación son relaciones sexuales voluntarias entre 2 personas solteras o 2 personas que no están casadas. La inmundicia es algo opuesto a la pureza. Son pecados sexuales que no son relaciones sexuales reales, pero incluso la interacción con otra persona, o como la pornografía, es inmundicia. La inmundicia también abarca el hablar impuro o el habla sugestiva llena de dobles sentidos. Ese comportamiento sensual, este comportamiento es algo que no se ve bien en los cristianos porque son obras que manifiestan la carne.
La lascivia, que es un libertinaje, es aquella conducta de personas, hombres o mujeres, que parecen estar listos siempre para pecar en cualquier momento y hacen alarde de ello, lo hacen de manera pública, abierta, parecen tener esta propensión, esta disposición a que apenas se produzca la oportunidad, irán a cometer alegremente pecado porque no les interesa, son las obras de la carne que les dominan. En cuanto a la idolatría, también hablamos de ello en estas semanas pasadas, es la adoración a cualquier Dios, excepto el Señor Dios revelado a nosotros por la Biblia y en la persona de Jesucristo. Cuando las personas servimos a un Dios de nuestra propia opinión, cuando nos aferramos a las ideas que tenemos dentro de la misma iglesia y ponemos a todas las cosas antes que a Dios mismo, estamos cometiendo idolatría. Rechazamos a Dios vivo y verdadero por la idea que nosotros mismos tenemos de Dios. Es decir, a veces tenemos como ídolo al pastor, a veces tenemos como ídolo a la iglesia como doctrina, como institución, a veces tenemos como ídolo o como algo más importante la Biblia que al propio Dios creador. ¿Me dicen amén? Esas cosas también nos desvían porque habiendo o necesitando adorar al creador, adoramos lo creado. Y eso es un error y nos lleva hacia otro rumbo. La hechicería, de lo que habló Irán también, es aquella intención de los hombres de encontrar de alguna manera la forma de servirse de los poderes ocultos y espirituales, separándolos del Dios verdadero. También dijimos que proviene de un término muy interesante que es farmacaeia en griego y se refiere al uso de pócimas, hechizos, drogas para acceder al oculto y a otros niveles espirituales. Así que algunas personas dicen que en la Biblia se prohíbe el alcohol, pero no las drogas. No, sí, también está mencionado como la base de la palabra. Las drogas también están manifestando las obras carnales que como cristianos deberíamos evitar. Y tenemos ahora este otro grupo de conductas que no son propias de un cristiano y que es la enemistad. Las enemistades, también se habló de ello, es una actitud del corazón, es de alguna manera acciones en contra de los demás motivadas por una especie de odio que, contrario al amor, provoca o busca perjudicar a las demás personas. En lugar de ser los amigos, nos enemistamos con ellos motivados por el odio, el rencor. Pleitos es otra actitud que es negativa. Originalmente esta palabra tenía que ver principalmente con la rivalidad por los premios, es decir, la reacción que tenemos cuando se ofrece un premio, la mayoría de las personas dicen, no, pues mejor se lo hubieran dado a alguien más o me lo hubieran dado a mí. Esa sensación de inconformidad por el reconocimiento es orgullo personal. Esas actitudes humanas completamente carnales son a las que se refiere el apóstol cuando escribe que las obras de la carne son manifiestas en nosotros cuando alimentamos, cuando nos dejamos dominar por estos asuntos. El pleito es esta contienda que nos lleva a estar en desacuerdo con los demás. Diferenciemos, por favor, hermanos, de estas reacciones naturales humanas, porque somos humanos, ¿sí? Pero se refiere a dejarnos dominar por ellas como para hacer alguna cosa que vaya en contra de la intención de Dios. Los celos, que se habló de ellos también, es, para resumirlo de alguna manera, el deseo de tener lo que otra persona tiene, ¿sí? Es una forma de envidia, es un deseo incorrecto, ¿sí? De lo que no es para nosotros, desear lo que no es para nosotros, tener esa sensación es algo que va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y lo que nos ocupa hoy, la ira. La ira a la que se refiere aquí, la palabra, la forma correcta de traducirlo, se refiere no a un estado permanente de coraje, hermano. Se refiere a una reacción explosiva. Se refiere a ese momento donde perdemos el control, donde perdemos los estribos y tenemos una reacción física explosiva. ¿Saben a qué me refiero? ¿Me dicen amén? Amén. ¿Saben de qué estamos hablando? Esa falta de control que manifestamos, que nos inunda, que nos arrebata, diría yo, y que a veces nos lleva a hacer cosas de las que después podemos arrepentirnos. ¿Les ha pasado? ¿Le dicen amén? ¿O nomás a este lado de la iglesia, a este lado no les pasa? Estoy seguro que a este lado no le pasa. ¿Por qué?
porque es ese momento, esa reacción casi primitiva, casi irracional de algo que nos hace explotar en coraje y que nos domina por completo. El Espíritu Santo, hermanos, si es lo que estuviera en nuestra vida, nunca lleva a nadie a la ira. ¿Me dicen amén? Quiero que piense un momento y me diga si esta semana, la semana pasada, el mes pasado o alguna vez en lo que va del año ha tenido usted un brote de ira como este. Son todos pacíficos, parece. Ocasionalmente, hermanos, es muy fácil identificarlo, pero a veces estamos tan habituados que no podemos saberlo. A veces estamos tan habituados, hermano, a que esa es la reacción. ¿Y qué decimos, hermanos? Nosotros nos justificamos y decimos, es que así soy yo. Es que es algo que me indigna. Es algo que el celo del Señor, a veces hasta ese grado llegamos. Y lo que estamos aquí diciéndonos es que si nos dominan estos sentimientos, estamos manifestando obras de la carne. ¿Me dicen amén? La contienda es una palabra eliteia que se usa para describir la ambición egoísta. Fíjense qué curioso, esta palabra tiene una historia interesante porque contienda, ¿cómo se le llama a las elecciones, hermanos? Contienda electoral, ¿verdad? Sí, pero vean dónde ha terminado la palabra. Contienda se refiere a una ambición egoísta. Lejos de dirigirse a una persona que busca el servicio a los demás, como fue en sus inicios, se ha llegado al grado de decir que la contienda es precisamente una ambición egoísta, no tiene una concepción de servicio y cuyos únicos fines son el lucro y el poder. ¿Le suena al contendiente electoral? Parece que es bastante adecuado definir así a nuestros políticos. Están en una contienda, pero lejos de tratar de servir al pueblo, de servir a los demás, lo que hacen es buscar declaradamente un fin personal, lucro, y cuando hacemos esto, hermanos, estamos manifestando obras de la carne. ¿Me dicen amén? La pregunta que estas personas hacen generalmente es, bueno, ¿y de todo esto qué gano yo? Eso es característico de la persona que está en una contienda, en una competencia, en algo donde él no ve solamente el servicio o lo que vaya a ganar, sino qué voy a obtener de beneficio personal egoísta para mí mismo. Y por último, las disensiones, que la disensión es una palabra griega que está aquí, dichostasia se llama, que literalmente significa apartarse, separarse, ir en otra dirección. También se traduce esta palabra como división o separarse. Y esto corresponde más al orgullo humano. Dicen que actualmente hay alrededor de 400 y más religiones. Casi todas ellas se han producido por divisiones en iglesias iniciales, en grupos troncales, que por alguna cosa menor, por alguna situación administrativa, por alguna situación de diferencia y de orgullo personal, suelen dividirse. Y aquellas personas que se van, llevan consigo, llevan tras de sí a un montón de personas de la misma iglesia y fundan otra y se separan. Esto, hermanos, no es algo cristiano, es manifiesta obra de la carne, porque lo que pretenden es imponer su criterio y en lugar de buscar la unidad del cuerpo de Cristo, lo que están haciendo es separarse, hacer contiendas, hacer disensión y, al último de todo, estar fomentando este sentimiento egoísta que no tiene para nada una imagen del Espíritu de Dios. Lo que podemos decir es que la disensión describe esa actitud donde el orgullo individual de algunos los conduce a la separación en vez de buscar arreglos que los condujeran a la unidad. Y en el mismo verso, hermanos, se enumeran herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. No voy a tocarlos porque no los hemos hablado todavía de manera individual. Pero el verdadero sentido de esta lista que enumera aquí Pablo no es exhaustiva. Los que practican tales cosas, dice a continuación, lo vamos a leer ahí, podríamos terminar esta reflexión y decir, bueno, hermanos, ya lo saben, ¿sí? Estas son las cosas que se enumeran, que señala el apóstol Pablo, no hacerlas, por favor. ¿Amén? ¿Me dicen amén? Bueno, podemos irnos, ya entendimos, ¿no? Ni iras, ni cielos, ni contiendas, ni disensiones, ni herejías, ni idolatría, ni ningún otro pecado personal sensual.
¿Me dicen amén? Somos mejores cristianos en este momento que hace unos 10 minutos. No funciona así. No, yo también creo que no funciona así. Pero vean enseguida, hermanos, ¿sí? Lo que dice la sentencia. Pablo dice, hermanos, algo que es tremendamente importante. Todos sabemos que esas actitudes no son buenas, pero todos admitimos que hemos tenido algo de esas actitudes de una forma o de otra. Hay tantas variantes, a veces muy sutiles, que no nos damos cuenta que estamos teniendo estas actitudes carnales. ¿Me dicen amén? Amén. Pero vean lo que dice a continuación. Esto es lo que es verdaderamente trascendental en el verso. Porque dice, acerca de todas estas cosas, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué cosa no? Creo que es importante y creo que debemos tomarlo en serio. Pablo, hermanos, tenía una educación que podría equivaler a la de un abogado de la época. Pablo nos dice, les amonesto, les testifico, les digo, les subrayo, les exhorto, ¿sí? Quiero que pongan atención. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Descifremos. ¿Qué quiere decir los que practican tales cosas? Tiene una connotación de constancia. No dice los que caen. A veces dices tú, bueno, me dejé llevar por la ira, ok, pero si es tu característica principal, ¿no crees que deberíamos de trabajar para modificar esa característica? Si tus características que están ahí no se han modificado en meses, en años, y toda la vida llevamos haciendo lo mismo, quiere decir que estamos practicando estas cosas y manifiestas son las obras que son de la carne. ¿Me dicen amén? Quiere decir entonces que no hemos manifestado un cambio que nos acerque a lo que el Espíritu de Dios quiere para nosotros. Ahí es donde está, creo yo, la verdadera relevancia, porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el sentido de la Escritura, y me atrevo a decir, no solo de este capítulo, sino de toda la carta a los Gálatas, es lo que dice unos versos más arriba, que es lo que vamos a ver. Hemos sido llamados a libertad en Cristo. Mientras estemos haciendo estas cosas, hermanos, estamos en esclavitud de la carne, en esclavitud del pecado. ¿Me dicen amén? Debemos buscar entonces y escuchar lo que nos dice el apóstol. Hemos sido llamados a libertad en el Espíritu. Esa es la forma de andar por el camino sin extraviarnos. Miren, desde el verso 1, en este capítulo, el capítulo 5 de Gálatas, Pablo está hablando del contraste de la carne y el espíritu y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos. ¿A qué cosa dice, hermanos? El yugo de la esclavitud. Y díganme, ¿de qué cosa éramos esclavos? Del pecado. Del pecado. La pregunta es, hermanos, ¿seguimos siendo esclavos del pecado? ¿Seguimos reaccionando de la misma forma? ¿Seguimos dominados por las obras de la carne? Es necesario una reflexión interna, es necesario una reflexión profunda. No podemos tomar la lista que se hizo ahorita y decir, bueno, aquí no dice nada acerca de ser gruñón o pelear con la familia. Aquí no viene, entonces eso sí lo puedo hacer. No, hermanos, es una forma de ver que todas las obras de la carne no las podemos ver en la persona, pero podemos ver las obras que se manifiestan. Estar firmes es estar convencidos que nadie nos mueva de ahí. Cristo nos hizo libres. ¿Me dicen amén? Amén. Piensen un momento. ¿De verdad Cristo nos hizo libres? ¿Ya no somos esclavos del pecado? ¿Por qué reaccionamos entonces como obras de la carne? Deberíamos ser capaces de superarlo o de plano no podemos, porque nosotros no nos hicimos libres a nosotros mismos. Dígame con una sola palabra, ¿quién fue quien nos hizo libres? Jesucristo. Cristo.
Entonces tenemos que estar bien conscientes de quién nos hizo libres. A veces decimos, es que soy humano, es que no puedo porque soy humano y los humanos cometemos errores. Hermanos, dígame una cosa, ¿somos humanos carnales o espirituales? Redimidos. Redimidos. ¿Sí? Ni puntos intermedios, nomás estoy exponiendo, ¿somos carnales o somos espirituales? Entonces, es cierto que somos humanos, pero eso nos justifica. No. La razón es que tenemos que permitir, escuche lo que voy a decir, que el Espíritu de Dios nos guíe, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque no tenemos tiempo de pensar. No estamos decididos a dar este cambio y entonces a veces escuchamos lo que nos pasa o a veces escuchamos nuestra voz de humano carnal y la dejamos que domine sobre la voz de nuestro humano espiritual. ¿Me dicen amén? Se cuenta una anécdota, hermanos, cuando la guerra de secesión en Estados Unidos, cuando el norte peleó con el sur para quitar la esclavitud. Al final de cuentas, olvido el año, pero Abraham Lincoln declaró o publicó una acta de emancipación que declaraba libres a todos los hombres. ¿Sí sabemos de qué estoy hablando? ¿Sí? Poco más después de la mitad del siglo XIX se publicó esta emancipación. Bueno, muchas personas, había miles de personas que vivían en los campos de algodón donde trabajaron toda su vida. Algunos de ellos llegaron en condiciones de bebé, otros llegaron de África ya más adultos, otros nacieron en cautiverio y nunca supieron o conocieron otra vida. Se cuenta de una mujer que tenía alrededor de 40 o 45 años cuando llegó el acta de emancipación y entonces le dijeron, eres libre. Y ella no sabía qué era. Y ella decía, bueno, ¿están seguros que soy libre? Si yo voy a la casa de mi amo, él dice que no soy libre, que el señor Lincoln nunca debió declarar porque no pertenecíamos a él, que no era asunto de él, así que él dice que sigo siendo esclavo. Pero si voy con mi gente, los más viejos están felices porque dicen que ahora somos libres, pero yo no sé qué soy. ¿No les suena como a los cristianos? Pregunto, hermanos, si nosotros hemos nacido con Jesús, si nosotros hemos sido redimidos, si nosotros hemos sido lavados en la sangre de Cristo, ¿somos libres o no somos libres? Somos libres. No debemos de tener duda de ser esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado. ¿Sí? ¿Por qué no somos esclavos del pecado? Porque hemos nacido de nuevo con Cristo. ¿Sí? Porque, hermanos, el viejo hombre ha muerto y está crucificado. Y nosotros tenemos que vivir la vida como Jesús la estaría viviendo en nosotros. ¿Me dicen amén? ¿Sí? No debemos de tener dudas si somos libres o no. Si alguien le pregunta, ¿usted es libre? Somos libres en el nombre de Cristo. ¿Sí? Porque lo leímos desde hace un momento, hemos sido llamados a libertad por Cristo. ¿Amén? ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces, dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sí? Las personas que vivían ahí en la parte de esta provincia de Galacia estaban recibiendo influencia, como dijimos al principio, de personas que le decían, miren, ustedes para poder cumplir tienen que aceptar a Jesús, sí, pero además los varones tienen que circuncidarse. Y entonces empezaron a practicar la circuncisión como una práctica. Vean a lo que va a ir Pablo en un momento más. Al hacer esto, toda la gente que estaba ahí le parecía buena idea someterse a la ley judía, aceptar la ley judía. Pero Pablo les va a demostrar, dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, leanlo con atención, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros optamos por justificarnos legalmente ante Dios, dejamos de obtener algo muy importante que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es como si tú dijeras, no, ¿sabes qué? No quiero el sacrificio de Jesús, no quiero lavar mi pecado en su sangre, lo que yo quiero es ir legalmente al tribunal de Dios y decirle, yo soy suficientemente bueno como para obtener la vida eterna.
Pablo les dice, si ustedes optan por el camino legal, Jesús, Cristo, no les va a servir de nada. No porque no tenga poder, sino porque ustedes están rechazando la única forma que tenemos para ser salvos delante de Dios. Me dicen amén. Así que entonces, dice Pablo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. No se equivoquen. Si en lugar de Jesús optan por la ley, tienen que guardar toda la ley. Pablo les está diciendo, allá ustedes. Dios ha establecido un camino que es aceptar a Jesús como lo que es nuestro Salvador personal y lavar nuestros pecados en su sangre preciosa. Si ustedes quieren tomar este camino, están negando la gracia de Jesús y están optando por guardar toda la ley. De Cristo, dice ahí, os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia que decimos, han caído. No quieren la gracia. Entonces, muy bien, dice Pablo, háganlo legalmente. No hagan eso. Pongan atención. Y les voy a decir esto. Díganme cuál es la diferencia entre los musulmanes, los judíos, los hindúes y los cristianos. Todos hablan de un paraíso, todos hablan de un Dios único, todos hablan de un momento en el que tendremos que enfrentar un juicio y saber si vamos a estar en la eternidad o no con nuestro Dios. ¿Me dicen amén? Bien. Si le preguntamos a un hinduista, hermanos, las personas que tienen esta fe piensan que es necesario sufrir para merecer estar en el futuro con la conciencia universal, con un Dios, ¿sí? Es necesario pagar el karma y sufrir lo que podamos sufrir. Entre más sufrimos en esta vida, tendremos una mejor vida en el futuro. Adicionalmente, eso es lo que ellos dicen. Un judío les dirá que es necesario ser justo delante de Dios mediante el cumplimiento de la ley y los mandatos de la Torá. Ellos dicen, yo puedo hacer esto si cumplo, si soy fiel a Dios, si hago, si cumplo con los mandamientos, entonces Dios tendrá misericordia de mí. ¿Sí? Es mérito propio. Los musulmanes les dirán que tienen que cumplir con 5 pilares de su religión, perdón. Visitar la Meca al menos una vez en la vida, ser caritativo, orar a la Meca, en dirección a la Meca 3, 4, 5 veces al día, profesar la fe del Corán y ayunar en el mes de Ramadán. Si hacen esto, hermanos, ellos se ganan el paraíso, ¿sí? También si se amarran un montón de explosivos y se hacen detonar en una causa justa, van directito al cielo, ¿sí? Entonces, el terrorismo y este fundamentalismo encuentran un gran acomodo porque las personas piensan que haciendo esto van a lavar sus pecados y van a estar directamente en el cielo con el rey. ¿Me dicen amén? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que si le preguntan a un cristiano, tenemos la gracia. No es mérito personal. Es algo que Dios nos regala como un don inmerecido de su parte. Amén. Así que dice aquí, por gracia somos salvos por la fe. Y esto no es de nosotros. No es que yo tenga mucha fe y merezco ser salvo. No, la fe es un don inmerecido de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Me dicen amén? Entonces, la diferencia entre todo esto, hermanos, es que la gracia de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Ese es el plan de Dios. Pablo se extraña de que estas personas hayan cambiado tanto, ¿sí? De parecer. Vean lo que dice. Pues nosotros, dice, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros no pensamos que hayamos hecho méritos, que seamos buenas personas, que hayamos cumplido la ley en cada punto. No, nosotros esperamos por fe que se nos haga justicia, que se nos justifique delante de Dios. No lo puse aquí, pero hay una frase también que Pablo describe que dice que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y también dice, ahora pues ninguna condenación hay en los que estamos en Cristo Jesús. ¿Me dicen amén? Entonces tenemos esta diferencia grande con las otras religiones importantes de que la gracia es la que nos da la salvación y no nuestros méritos personales. Y agrega Pablo, dice, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión ni la circuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Así que no importa si es judío, griego, musulmán, no importa, la gracia de Jesús es la que nos hace salvos.
y se pregunta, ¿vosotros corríais bien? Es decir, habían entendido la fe, ahí la llevaban, estaban bien. ¿Quién estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión que les han hecho, esto que les han dicho, dice Pablo, no procede de aquel que os llama, ¿sí? Porque vosotros, hermanos, insiste, ¿qué dice ahí, hermanos? A libertad hemos sido llamados. Y cuando dice, hermanos, a libertad, pienso yo que mucha gente cree que los cristianos no tenemos ningún tipo de libertad. No, pues tú no fumas, no tomas, no haces nada de esto. Y mi pregunta es, ¿eso es libertad, hermanos? Las personas en este tiempo creen que la libertad es una licencia para pecar, que puedes hacer todo lo que quieras. Y cuando dice aquí la palabra, la libertad es a lo que fuimos llamados, entonces debemos entender que por supuesto no es la libertad que el mundo cree actualmente. Nosotros pensamos, la gente nos ve como alguien que está bien restringido, bien limitado, y que no tenemos libertad, pero la libertad no es entendida como el mundo actualmente, pecar sin discriminar, sino lo que podamos hacer es usar la libertad para poder hacer las cosas que Dios nos permite, nos da ocasión de hacer. ¿Me dicen amén? Dice ahí, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este, hermanos, es el antídoto para que nuestra libertad no sea una libertad egoísta. Es el antídoto para que nuestras acciones no estén ofendiendo a Dios. Servirnos por amor los unos a los otros. Esa es el patrón que siguió Jesús. Porque ¿qué hacía Jesús mientras anduvo entre la gente, hermanos? Dice, hay en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, porque siendo Dios, no tuvo por valor ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Y cuando estuvo entre los hombres, se hizo el menor para servir a los demás. Y eso es lo que nosotros debemos hacer para poder no dar ocasión a la carne, sino servir en el Espíritu, amándonos unos a otros. Porque, dice Pablo, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, si alguien quiere cumplir la ley, puede seguir este espíritu de servicio, este espíritu de libertad en el que Jesús nos ha llamado, y entonces habrá cumplido la ley. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces, pero dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Es decir, no se destruyan entonces en estas iras, contiendas, disensiones, que lo único que hacen es manifestar obras de la carne que a estas alturas ya no deberíamos de tener. Dice, digo pues, estamos en el mismo tono, en el mismo punto de Gálatas 5:20. Ahora digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y agrega, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así que, hermanos, si usted siente alguna vez que es dos personas al mismo tiempo, un hombre carnal y un hombre espiritual, déjeme decirle que tiene toda la razón. ¿Alguien lo ha sentido? ¿Nadie? Excelente. Levanten la mano, no sean tímidos. Digan, ¿alguien siente que es dos personas al mismo tiempo? Porque aún Pablo dice, miserable hombre de mí, porque lo que quiero hacer bueno no lo hago, y lo que malo no quiero hacer, esto es lo que hago. Es decir, hermanos, que todos los días tenemos una lucha interna contra nuestro hombre carnal. Nuestro hombre espiritual y nuestro hombre carnal no han muerto del todo. Deberíamos sacrificarlo, deberíamos crucificarlo, pero está allí. Y diariamente tenemos que hacerlo morir, hacerlo a un lado para que pueda vivir el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Me dicen amén? Amén. Y entonces, dice aquí, está oponiéndose el Espíritu y la carne. ¿A quién vamos a dejar que tome el control de nuestra vida? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, hermanos, recomiendo que estemos conscientes de que esto está pasando en nuestra vida. Recomiendo que estemos conscientes de que tenemos una lucha constante, diaria. Parece ser que ya recibimos a Jesús. Yo recibí a Jesús en el 88 y entonces, desde entonces soy feliz. ¿Es posible que sea usted feliz?
pero tiene este conflicto de el hombre carnal y el hombre espiritual dentro de sí, porque eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que estar trabajando sobre ello y estar constantemente. Entre más nos acerquemos a Dios, estas situaciones van a estar más alejadas. Pero a veces esta situación no se hace tan fácil, ¿sí? Pero vean, para que no hagáis lo que quisieres, dice la Biblia. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice, hermanos? No estáis bajo la ley. A ver, los legalistas en rehabilitación, ¿cómo explican esto? ¿No estamos entonces ya bajo la ley? Entonces la ley, los 10 mandamientos ya no funcionan, porque ahora tenemos a Cristo. No, hermanos, lo que debemos entender aquí es algo muy simple. Si somos guiados por el Espíritu, hermanos, no necesitamos la ley por fuera. Vean la promesa de Dios en Jeremías 3:33. Es que en el tiempo futuro, ¿sí?, la ley sería escrita en nuestros corazones. ¿Me dicen amén? El Espíritu Santo escribe la ley en nuestro corazón. Así que entonces ya no es necesario, si no estáis bajo la ley. No quiere decir que ya la ley no existe, quiere decir que ya no necesitamos de la ley, porque entonces el cumplir la ley sale desde nuestro corazón. Si dejamos que el Espíritu de Dios nos domine, entonces estaremos en esta condición. No está por fuera de nosotros la ley, sino que viene dentro de nosotros porque Dios la ha escrito dentro de nosotros. En Jeremías 31 dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Me dicen amén? Amén. Así que entonces todo completa y todo se cumple cuando se dice que nosotros no necesitamos o no dependemos de la ley si el Espíritu de Dios nos guía. No quiere decir que ya la ley no, sino que la ley se va a cumplir automáticamente. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces tenemos que entender claramente lo que estamos leyendo. Y dice: manifiestas son las obras de la carne, ya lo vimos, no lo voy a volver a leer, envidias, homicidios, pero lo que quiero subrayar es que los que hacen tales cosas constantemente, los que practican tales cosas, los que son iguales de iracundos ahora que hace 10 años, los que no están pidiéndole a Dios para resolver este asunto, los que no estamos haciendo morir a nuestro hombre carnal día con día y tenemos las mismas reacciones, nos estamos en una práctica peligrosa, porque los que practican estas cosas, dice aquí, no heredarán el reino de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Sueno legalista? Tal vez sueno legalista, pero no estoy siendo legalista. Solamente estoy invitando al que me escuche a que dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe. ¿Sí? Esa es la forma que podemos hacer para poder estar delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Vean lo que dice aquí. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Cómo logramos esto? ¿Por nosotros mismos? No, por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces la mansedumbre, la templanza, y luego ¿qué dice ayer? Hermanos, contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? No está abrogando la ley, no quiere decir que los 10 mandamientos ya no sirven, no. Está diciendo que si te dejas guiar por el Espíritu de Dios, la ley se cumple automáticamente. ¿Sí? Te va a causar remordimiento, te va a causar problema toda la lista de cosas que dijimos de la carne y vas a estar de acuerdo con todas estas manifestaciones. Entonces, ¿sí? Dice: pero los que son de Cristo, léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice ahí? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Estamos hablando de lo mismo. O sea que si somos de Cristo, todos los días tenemos que quitar a nuestro hombre carnal y poner a nuestro hombre espiritual, dejar que Dios tome el control de nuestra vida. Vean Romanos 6, dice lo mismo. Sabiendo esto, conste que están escritos diferentes, están hablándose de la misma carta de Pablo, pero en tiempos muy diferentes. Sabiendo esto, léanlo conmigo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, hermanos, de que no sirvamos más al pecado. ¿Se puede hacer, hermanos? Se puede hacer. ¿Podemos caer? Sí, podemos caer, pero no es lo mismo caer en pecado que vivir en pecado. Así que tenemos que modificar y podemos lograrlo si dejamos que el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida. En Gálatas otra vez, más antes, dice 2:20,
Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dicemos? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde está nuestro hombre carnal, hermanos? Está vivo, nos domina, ¿sí? Está libre. Tenemos que tomarlo todos los días y dominarlo, crucificarlo y dejar que el Espíritu de Dios tome su lugar. ¿Me dicen amén? ¿Es difícil? Sí, probablemente es difícil, pero entre más lo hagamos, se nos va a hacer más fácil, porque vamos a estar conscientes de esto día con día, ¿sí? Así también, vosotros, dice también en Romanos, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a ir terminando porque dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No es un eslogan, no es solamente algo, es algo que tenemos que interiorizar y hacernos conscientes. Estamos muertos al pecado, porque eso es lo que decimos al aceptar a Jesús, porque esa es la forma que tenemos para llegar a la vida eterna y ponernos delante de Dios. Si vivimos por el Espíritu, dice aquí, andemos, pero no caminemos, sino que seamos guiados y conducidos y manejados nuestra vida por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice aquí. Y entonces, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros, que son manifiestas obras de la carne. Algunos hermanos se creen o nos creemos tan buenos y tan grandes cristianos, ¿sí? Que nos vanagloriamos y entonces empezamos a menospreciar a los demás. Aquí dice, no los irriten, ¿sí? No sean engorrosos con los demás. Eso nos está diciendo. Si tú crees que eres gran cristiano, tienes que practicar el amor. No tienes que estar diciendo a los demás lo buen cristiano que eres y lo mal cristiano que son los demás. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. Tenemos que andar, hermanos, en sintonía con el Espíritu de Dios. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Sí? Tenemos que, si comprendemos lo que acabamos de leer, que tenemos que dominar nuestro hombre carnal y tenemos que dejarle el paso al Espíritu, tenemos que saber que tenemos que estar en sintonía, ¿sí? En sintonía diariamente con el Espíritu de Dios. ¿Cómo logramos esto, hermanos? ¿Alguien? ¿Con oración, tal vez? ¿Con conciencia? ¿Sí? Con practicar todos los días, con decirle a Dios todos los días, Señor, ¿sí? Vamos a ver si hoy podemos orar así, hermanos. Esto me hace sonreír porque es una oración, según pienso o según recuerdo, se la atribuyen a San Agustín. Y dice, Señor, te pido que me libres de ese hombre malvado, concupiscente, carnal y rebelde que soy yo mismo. ¿Me dicen amén? Piénselo por un momento. Piénselo usted. Me voy a invitar a que se ponga de pie. Y oremos esto hoy. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Y vamos a decirle a Dios, Señor, líbrame de este hombre o esta mujer malvado, concupiscente, carnal y rebelde, que soy yo mismo. Este hombre o mujer que no quiere hacer lo que tú dices, que lo pasa por alto, que le parece poca cosa, que no toma conciencia de que las obras que manifestamos de la carne en nosotros hablan de quién nos está dominando, nuestro hombre carnal o nuestro hombre espiritual. Permite que tu espíritu nos inunde, nos llene y pueda estar dominando, doblegando, crucificando todos los días a nuestro hombre carnal, porque dice tu palabra, para que no hagáis lo que quisieres, sino lo que te agrada. Permite que podamos estar en esta lucha dentro de nuestra mente y salir vencedores con tu fortaleza, Señor, porque nosotros dependemos absolutamente de tu gracia. Acompáñanos hoy, Señor, bendícenos, bendice a la gente que asistió, a la gente que escuchó por línea. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos en tu camino, porque tú, Señor, no vas a crucificar a nuestro hombre interior, eso tenemos que hacerlo nosotros. Tú ya propusiste el plan de salvación, permitiste que tu Hijo derramara de su sangre, tú nos diste el camino, Señor, tú estás ahí con nosotros como prometiste, pero los que tenemos que hacer morir la carne, Señor, somos nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a permitir, a dejar, a allanarte el camino para que sea tu Espíritu el que viva nuestras vidas. Permite que seamos capaces
que podamos entender la trascendencia de esto, porque sabemos que los que no hacen tales cosas, Señor, pueden estar cerca de ti, pero los que hacemos tales cosas estamos lejos del reino de Dios. Acompáñanos, Señor, fortalécenos y está con nosotros a cada día de nuestras vidas. Bendice la iglesia de tu nombre, Señor. Te doy gracias por la salud que ha estado en mi familia, de mi esposa, toda la salud, Señor, que tenemos, todas las bendiciones que contamos, Señor, permítenos agradecértelas porque tú eres el Rey del universo y, Señor, eres misericordioso para con cada uno de nosotros. Bendícenos en el nombre de Cristo, te lo pido, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.